Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Veo que ya van regresando de vacaciones, ¿no? Se las tomaron muy largas, ¿no? Miren, les invito a los que están atrás, los que gusten, aquí hay lugares, adelante. Aquí hay como 7 o 8 lugares, vénganse para acá. Se ve mejor desde acá adelante, con confianza vengan, aquí no hay lugares reservados, vénganse todos, aquí muy bien. Vamos a la palabra esta mañana, en el Salmo 133 y vamos a orar, vamos a orar. Pónganse de pie un momento más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana de domingo, donde nosotros consagramos este día para venir a la congregación de los santos a adorarte. Señor, gracias te doy en esta mañana por tu amor y sobre todo por tu presencia en medio de nosotros. Tu presencia inmerecida para nosotros, Señor, pero tú te complaces en estar aquí entre nosotros. Tú estás aquí y has de hablarnos, Señor, porque es tu voluntad, es tu deseo, hablar al corazón y a la necesidad de cada una y de cada uno de los que estamos, de los que hemos venido, con esperanza, con expectativa, con necesidades, con hambre de escuchar acerca de ti, y si es mejor escucharte a ti, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se siente, dele un abracito al que está allá a su lado. Ya sé que ya se dieron varios, pero está bien que se den otro abrazo. Bien, usted va a decir, bueno, ¿y por qué tanto abrazo aquí? A lo largo de la enseñanza de esta mañana, usted va a comprender por qué tanto abrazo. Usted va a comprender eso, ¿por qué? Vamos a leer el Salmo 133. El libro de los Salmos está en medio de la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis lo va a encontrar usted. Vamos a leerlo juntos. Es un hermoso, hermoso salmo hebreo. Vamos a leer los 3 versículos que tiene, es muy cortito. Y dice la palabra de Dios de esta manera, juntos todos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a leerlo otra vez porque no todos están leyendo. Otra vez. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Puede sentarse, gracias. Este es uno de los salmos que yo me aprendí en los albores de mi vida cristiana, en los primeros años. Yo aprendí ¿y sabe cómo lo aprendí? Cantándolo. ¿Verdad que uno aprende mucha Biblia cantando?
cuando la letra es del texto bíblico, aprende uno, y luego a lo largo de la vida se acuerda uno de los textos y cómo te sirven en ciertos momentos de la vida, porque están en un canto que te aprendiste en algún momento. Así lo aprendí yo, pero en el correr del tiempo he aprendido a valorarlo, particularmente lo que dice. Fíjese cómo hemos leído en esta mañana el texto como está en nuestra versión más usada, en la Reina Valera, pero hay un escrito hebreo que se llama el Tanaj. Si usted no lo sabe, yo se lo cuento, ¿verdad? Hay un escrito que se llama el Tanaj, y yo fui al Tanaj, traducido al español, por supuesto, porque yo no sé hebreo, el pastor sí, pero yo no. Y de ahí saqué cómo lo escriben los judíos este pasaje. Se lo voy a leer. Dice: mirad cuán bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad. Es como el aceite precioso sobre la cabeza, que cae sobre la barba, incluso la barba de Aarón, que llega hasta el cuello de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Yahvé ordenó que haya la bendición, es decir, la vida para siempre. ¡Wow! Allí Yahvé, Dios, ordenó que esté la bendición, es decir, la vida para siempre. Muy apegado, pero como que le da otro sentido, ¿cierto? Imagínese usted que la orden de Dios, amado, Dios ordena, ¿sí? Dios es el rey. Sabe que aquí no hay democracia, ¿verdad? En el reino de Dios no hay democracia. No, es que yo digo que no, y vénganse 5 para votar, no. En el reino de Dios no hay democracia. En el reino de Dios hay un rey que reina y que reina justamente. No es como los otros reyes que andan por ahí, ¿no? Él es el rey de los reyes y él reina de manera justa y de manera buena, noble y amable, que te hace bien. Y ese rey, como rey que es, da órdenes. Y la orden que dio el Dios del cielo es que en medio de la congregación, en medio de del pueblo, de su pueblo, de los hermanos que están juntos en armonía, ahí esté la bendición y la vida eterna. Y alguien dice por ahí, ¿y eso qué? ¿No? Bueno, pues de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar acerca de la salvación y la iglesia. La iglesia como precursora, donde se origina la salvación, donde se madura, donde se desarrolla y donde culmina la salvación. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar cómo en medio de la congregación de los santos se dan estos eventos acerca de la salvación. Y yo quiero preguntarle a usted, hacerle una pregunta sin que levante su mano. Solamente medítelo en su mente. ¿Es usted una persona salva? Ahora respóndase. ¿Soy una persona salva? Tal vez usted dice, ¿y qué significa ser salvo? Ahorita yo se lo voy a enseñar, pero los que sí lo saben, realmente usted, como dice ahí mi hermana Gloria, ¿verdad? Sabe que si sus ojos hoy se cerraran, ¿usted estaría en la presencia de Dios? Respóndase. Ahora usted aquí, respóndase esta interesante pregunta. Bien, declara aquí este salmo que ahí dice, donde
donde los hermanos viven juntos, en unidad armónica. Estoy citándole el texto del Tanaj. En unidad armónica, en la unidad. Ahí dice Dios, Jehová, Yahvé, ordenó. ¿A quién le ordenó? ¿A quién le ordenó que esté la bendición y la vida eterna? ¿A quién? Y eso vamos a estudiar esta mañana. ¿Qué significa ordenó? Dijo aquí, en medio de ellos. Ya sabe usted que la iglesia no son estas paredes, ya lo enseñó perfectamente bien hace 8 días el pastor. Estos muros no son la iglesia. En la cultura popular todo el mundo dice la iglesia de San Fulano, la iglesita no, y todo dice la iglesia, pero la iglesia no, ni ellos en un sentido estricto consideran que la iglesia es la pared, las paredes. La iglesia es la gente, es el pueblo, es usted, soy yo. Todos juntos constituimos iglesia. Así que mira que está a su lado y dígale, tienes cara de iglesia. Por lo tanto, eres iglesia. Hueles a iglesia, eres iglesia. ¿Sí? Ese es iglesia. El que está junto a ti, si tiene cara de iglesia, huele a iglesia y viene a la iglesia, ¿qué es? Es iglesia. ¿No? ¿Sí? Entonces, la gente que está alrededor tuyo es iglesia, tú eres iglesia, constituyes la iglesia. Cada vez que tú leas la Biblia, cada vez que escuches una enseñanza, que escuches un sermón, que escuches una canción que hable de la iglesia, ¿se está refiriendo a quién? A mí. Sí. Si tú hablas bien de la iglesia, estás hablando bien de ti mismo. Si hablas mal de la iglesia, pues lo mismo, ¿verdad? Te estás dando de golpe solo, porque la iglesia es tu familia, porque la iglesia es tu esencia, es tu apellido, es tu linaje. Iba a decir tu pedigrí, pero no, ¿verdad? Es tu linaje, la iglesia es tú mismo. Entonces hay que entender eso. Y dice que en medio de este cúmulo de personas, Dios decidió y dio la orden, como Él ordena y como sabe hacerlo. Y dijo, ahí en medio habrá bendiciones. Ahí en medio habrá bendiciones. Ahí en medio se desarrollarán. Ahí en medio se manifestarán bendiciones. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. En medio de ellos yo quiero vaciar mi favor y mi bien. En medio de ellos quiero darme yo mismo para ellos. Gloria a Dios. Imagínense que Dios mismo se vacía y se regala y se da para tenerlo en medio de nosotros. La misma vida de Dios la dio, ¿para qué? Para su iglesia, para que se mantuviera en medio de nosotros. Qué importante resulta entonces entender que la congregación de los santos, es decir, ustedes y yo reunidos con este propósito que somos iglesia, Dios está en medio favoreciéndonos, haciéndonos bienes, ayudándonos, enriqueciéndonos, prosperándonos, cuidándonos, amándonos, sanándonos. Todas esas cosas las hace Dios en medio de su pueblo. Wow. Porque allí envía, porque allí ordenó, porque dijo que allí. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A todos, para que lo aprendiésemos. ¿A quién se lo dijo? ¿Delante de quién dio la orden? Delante del diablo. Dio la orden delante del diablo y dijo, aquí, este territorio es mío. Estos son míos, son de mi propiedad, exclusivos.
Así que pinta tu raya, pinta tu raya, pinta tu raya. Los que están aquí, cuidadito, pinta tu raya, porque estos son míos. A esto les voy a hacer bien, a esto los voy a cuidar. Van a rezongar de todos modos, y algunos ni agradecer van, malagradecidos, ¿no? Algunos, pero este es mi territorio y esto es mío, así que pinta tu raya. Es el primero, a ti y a tus secuaces. Tú no te metes aquí, tú no tienes lugar aquí. ¿Sabe usted que a veces viene gente endemoniada a las iglesias? O viene gente maliciosa que quiere hacerle daño a la iglesia. Viene gente y se pone a hacer rezos satánicos en las iglesias, se infiltra gente demoníaca, sí debe saberlo, ¿no? Pero muchas veces pasa que esa gente, para empezar, ese efecto no surte, porque este es territorio divino. Pero muchos de ellos terminan siendo liberados de esos demonios porque el poder de Dios está en medio de nosotros. Esta es casa de Dios. Dios habita en medio de nosotros. Por lo tanto, la iglesia no es ni puede ser considerada poca cosa. Usted no tenga en poco la iglesia. Insistimos mucho en eso. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos un poquito adelante. Todo creyente, todos los creyentes, todos, usted y yo, todos debemos conocer que nuestra salvación tiene su origen en la iglesia, tiene su desarrollo y madurez en la iglesia y tiene su culminación en la iglesia que es el pueblo de Dios. Lo voy a decir de otra manera. La iglesia me salva en Cristo Jesús. La iglesia mantiene esa salvación viva en Cristo Jesús, en mi vida. La iglesia madura esa salvación en mi vida, en Cristo Jesús. Y en la iglesia culmina esa salvación, se completa esa salvación. En medio de los santos, en medio de los salvados, en medio de los reconciliados, en medio de los que le dijeron que sí y le creyeron a Dios por la obra del Espíritu en sus mentes y en su corazón, los que el Espíritu le abrió los ojos y dijeron, sí hay Dios y existe, era verdad. En medio de esos, la salvación es un hecho latente, permanente, vigente, vivo, efervescente en todo momento. La salvación, hermanos, no es un evento de un momento. Quiero decírselo. La salvación no es que yo esta mañana predique, si se puede, bien bonito aquí, y que alguien diga, wow, me gustó mucho, y se emociona la persona, y le digo, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Levanta tu mano, y la levanta, y ya damos por hecho que esa persona fue salva. Eso no es. Eso no es. Es mucho más que eso, mucho más. Ese puede ser un inicio, pero la salvación es mucho más que eso. No es un evento. La salvación es un fenómeno espiritual y es un estilo de vida. Es ingresar a una dimensión del reino de Dios al cual uno va conociendo poco a poco, va entrando poco a poco, va discerniendo poco a poco. Y vamos a ver cómo es ese proceso importantísimo, importantísimo. Entonces estamos hablando de la salvación en relación a la iglesia y la iglesia en relación a la salvación. Tenemos que entender muy bien qué es la salvación. La salvación no es un boleto, no es un boleto que una vez Dios te dio y te dice, guárdatelo, guárdatelo y no lo pierdas hasta que yo venga, lo debes de tener en la mano. Si no lo tienes, no entras. Eso es ridículo. Pensar eso es ridículo. Y si se me pierde el boleto, Señor, ya no entro, ya no entras. Me quedo afuera, te quedas. Eso no es la salvación. La salvación es mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más excelso.
Y quiero hablar de eso esta mañana. Mire, el diccionario dice que salvación es una palabra griega, soteria, en griego. Soteria. Un autor de un escrito que es el Nuevo Testamento interlineal, que se apellida La Cueva, dice algo que me cautivó, me interesó. Dice: es la gracia salvífica de Dios que nos ha aparecido. Salvación es la gracia salvífica, así usa esa palabra, de Dios que nos ha aparecido. Es la gracia salvadora de Dios que nos ha aparecido. Otro autor que se apellida Vine dice, en su descripción de lo que es salvación, dice: es preservación, es liberación de peligros y de aprehensiones. Es poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado, logrando el mantenimiento de la paz y de la armonía. Me gusta eso. O sea, no solamente es librarnos de lo que vivíamos, librarnos de la condenación para no ir al infierno. No solamente eso, la salvación va mucho más lejos que eso, que ya es bastante, ¿no? Pero no solamente es eso, salvación, Monse, es la articulación desde la perspectiva espiritual de la paz que no teníamos y de la armonía que no teníamos en nuestras vidas y en nuestros hogares. Viene la salvación, entra la salvación a casa. La salvación de Dios en Cristo Jesús entra a casa y entra poniendo orden, encendiendo la luz de la casa que estaba oscura, poniendo las cosas en su lugar. Comienza a ordenar. Salvación es ese fenómeno espiritual que es en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, que cuando llega a una persona, a un lugar, a un pueblo, a un país, todo se ordena. Todo se ordena. A veces cuesta, y cuesta caro. El proceso a veces es doloroso, difícil. Pero el resultado final siempre, siempre será que la salvación corrige el error. Y eso nos da mucha esperanza. Y eso nos ayuda. Y eso nos anima. Cada vez que yo como pastor, el pastor, los predicadores de aquí están exponiendo la palabra en este lugar o en cualquier otro, está colaborando un poco más para que en tu vida personal, si hay desorden, si hay caos, si hay crisis, si hay carencia, si hay escasez, si hay maldiciones, si hay heridas, si hay enfermedades, cada vez que se predica estamos abonando un poco más para tu restauración, para tu recuperación. La palabra viene tomada por el Espíritu. De hecho, la palabra viene del Espíritu y entonces a veces tú sientes que te pega durísimo y tú le dices: ¿quién le contó esto al pastor Carmona? ¿Por qué está hablando de eso? Seguro que sabe de mí. Ha de haber sido mi esposa que... Ya la conozco. No. Es el espíritu de la palabra, es la palabra del Espíritu que sabe tu necesidad y que está buenamente queriendo ayudarte y que te dice: mira, hijo, la has regado feo, mira. Y como no aceptas que nadie te lo diga, levanta la mano. ¿Cuántos nunca aceptan que alguien les diga sus errores? Levanten la mano. Qué honestos, qué lindos. Sí. Uy, cuidadito, cuidadito. Y un hermanito de esos que andan ahí me venga y me diga que no me baño, cuidadito, porque ¿sí? Bueno, pues entonces deja que te lo diga el Espíritu. El Espíritu conoce mejor que el hermanito chismoso, conoce tus necesidades.
Y viene y entonces te confronta y te dice, mira, tú qué bien te haces, tonto. Pero en el terreno de lo profundo de tu vida, mira, yo sí sé. Y viene bien dócil el Señor. ¿No es lindo el Señor? Bien dócil y te dice, mira, ya, párale, vente. Te toma de la mano y te dice, vente, te voy a restaurar. Te voy a curar esas heridas supurantes de tus pies. Te voy a curar ese dolor del alma que tienes. Te lo voy a curar, vente. Es dócil. Eso es salvación, ¿sabía? Es la manera en que Dios nos salva, nos trata. Es la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Salvación es, repito, es ese fenómeno espiritual donde Dios se está moviendo en medio de nosotros, como diría mi maestro y el maestro de muchos de nosotros, permanentemente. Así se está moviendo el Espíritu, permanentemente, en medio de nosotros. Y usted dice, pero si cuándo, si yo no lo veo, pues abra bien los ojos y verá que sí. Si bien es cierto que la salvación es una experiencia personal, yo he escuchado mucha gente por la doctrina que la salvación es una experiencia personal, y no niego eso. Sí, una experiencia personal, sí. Debemos reconocer que esta comienza y madura en medio de la iglesia, que se desarrolla en medio de la iglesia y que se consuma, repitiendo lo que he dicho, en medio de la iglesia. Es decir, en medio del cuerpo de Cristo, y fuera de ahí no hay salvación. Fuera de ahí, fuera de la iglesia, fuera del contexto del cuerpo, no hay salvación en ningún lugar. No hay. Usted dice, pero si yo veo a Dante Gebel, que es tan simpático aquí en mi casa, hasta acostadito, y me ha tocado, hermano, usted no sabe cómo me ha tocado, y me ha cimbrado aquí hasta convulsiono en la cama, cuando oigo a Dante Gebel. Sí. Bueno, Dante Gebel está en una iglesia. Usted está ahí holgazaneando en la cama, pero Dante Gebel está en el contexto de la iglesia. Emana de la iglesia. Emana de la iglesia. La iglesia es la depositaria. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Fuera de ella no hay salvación. Fíjese, Isaías revela algo hermoso. Dice, ahí Dios hablando, Jehová hablando, dice, yo soy la única fuente de salvación. Cuando dice, yo soy Jehová, y fuera de mí, ¿qué? No hay quien salve. ¿Entiende esa idea? Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Usted se puede ir a Tlacote, Querétaro, y tomar agua si quiere. Usted se puede ir a Catemaco, usted se puede ir aquí al mercado Sonora, se puede ir allá con los vecinos, se puede ir a donde usted quiera buscar la salvación, no la hallará, no la hallará. La salvación no está fuera de la iglesia. Si usted está desilusionado, si usted está enojado con la iglesia, con los hermanos, porque dice que la hipocresía y que no sé qué, recapacite un momento. Deténgase un momento. En medio de estos imperfectos, es cierto, en medio de estos imperfectos, el primero yo soy el primer imperfecto aquí. En medio de ellos, a Dios le ha placido que esté la salvación. Y si usted se va porque estos imperfectos lo son, usted pierde toda posibilidad de encontrarse con la salvación. Así son las cosas. Así que no hay otra fuente de salvación. Dios determinó, diciendo, yo soy el único que salva y fuera de mí no hay salvación. Soy el único que salva. Eso está, si usted lo quiere corroborar, en el capítulo 43, versículo 11 de Isaías. Yo soy Jehová, el único que tiene salvación. Fuera de mí no hay. Y Dios determinó que la salvación sería una realidad para la humanidad en general
en Cristo Jesús. Siga la secuencia. En Dios solamente hay salvación, no hay otra posibilidad. Pero Dios dice, y esta salvación que solo se encuentra en mí, se la otorgo en autoridad a mi Hijo para que Él sea el administrador de la salvación, el ejecutor de la salvación, el autor de la salvación. Y entonces Dios lo deposita en Cristo y dice, solamente en Él, solamente en mí, pero solamente en Él, y no hay otra posibilidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dijo, Él es un camino, Él es una verdad. Cuando dice el camino, la verdad y la vida, está hablando en singular y está diciendo, es el único. Y Dios deposita esta posibilidad de salvación en Jesucristo. Y créame lo que le voy a decir, Jesucristo la depositó en usted. Porque usted es iglesia. La depositó en nosotros, porque somos iglesia. Jesús dijo, Pedro, le dijo a Pedro, ¿no? Le dijo, Pedro, qué revelación, bienaventurado eres. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? ¿Sí? Lo vimos hace 8 días con el pastor y le dice, Pedro, bienaventurado, que esto no te lo reveló carne y sangre. Y le dijo a Pedro, Pedro, tú eres una piedra pequeña. Yo me voy por esa, pastor. Tú eres una piedra pequeña. ¿Sí? Y sobre lo que has dicho, sobre la roca de revelación de lo que has dicho, edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿Aprendimos? De Cristo. La iglesia no es de nadie. La iglesia no es del pastor, válgame Dios. ¿Ah? No nos podemos enseñorear de ustedes. No podemos ni debemos. Hay de nosotros. Ustedes son de Cristo. Sí. Dice, sobre esa roca de revelación, lo que declaraste, dice, edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo las puertas de la muerte. No es el infierno. Es la muerte. Se lo recapitulo. Donde hay iglesia no hay muerte. Donde hay vida de iglesia hay vida. Donde hay iglesia hay vida. Lo voy a repetir porque como que los veo que se me quedan viendo así como diciendo, donde hay iglesia no hay muerte. Jesús lo dijo. La muerte no puede con la iglesia. ¿Sabe cuándo se va a acabar la iglesia? Dígamelo. Pero dígalo con ganas. Nunca. La perseguirán, a lo mejor la machacarán, a veces, la violentarán, la desprestigiarán, pero la iglesia no se acabará nunca, porque en la iglesia está la vida de Dios. La iglesia será llevada por Dios un día al cielo, será levantada, pero no se acabará hasta aquel día. El que la fundó, se la llevará. Así son las cosas. De modo que usted no tenga miedo cuando digan, es que nos van a perseguir, ay, es que la iglesia y los que sean cristianos, y nos van a cortar las piernas y las ratas nos van a comer los pies. No, no, hermano, no. Usted no tenga miedo. Es más, le voy a decir, la iglesia tiene una naturaleza muy interesante. Entre más la persiguen, más se multiplica. Entre más la persiguen. Nosotros que estamos aquí comoditos, todos bien lindos, que nos bañamos. Sí se bañó, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Espero que sí, ¿eh? Que nos bañamos en la mañana, que nos pusimos una camisa y una corbatita así para vernos lindos, y el saco, y entonces venimos aquí muy monos y lindos, aquí estamos. Bueno, pues si hubiese un sacudimiento de esas persecuciones tremendas, yo le aseguro que usted se pone a predicar como no lo ha hecho. Y usted defenderá su fe como no lo ha hecho.
Está comprobado, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Cuando la iglesia es perseguida, más se multiplica. Usted lea la Biblia y verá cómo sí hay en el Nuevo Testamento. Y la historia lo ha comprobado, ¿cierto, pastor? Sí, maestra, es cierto. Entre más es perseguida la iglesia, más se multiplica. ¿Deseamos que nos persigan? Pues no deseamos. Pero así como nos veo, va a tener que venir una persecucioncita para que nos activemos, chavos. ¿Sí? Aleluya. Diga gloria a Dios. No escuché ningún gloria a Dios. ¿No le gustó? Sí. De modo que los hombres solo pueden tener un encuentro con la salvación a través de la iglesia. ¿Dónde escuchó usted por primera vez de Jesucristo? Que Cristo le amaba y que Él quería vivir con usted y para usted. ¿Dónde lo oyó? ¿Dónde? Usted dice, yo estaba en la calle. ¿Y quién se lo dijo? Pues me lo dijo Manuel Brizuela, que me dio un tratadito. Me lo dijo Julia, que andaba allá en la plaza. Me lo dijo alguien, todos esos eran ¿de dónde? De la iglesia. Pues yo no, porque yo iba en el pecero y ahí el del pecero no llevaba la banda Max. Él llevaba alabanzas. Y yo escuché ahí, y ahí Dios me tocó. ¿Y de dónde cree que es ese conductor? De la iglesia. El mensaje emana de la iglesia. Los hombres solo pueden tener un encuentro con la salvación, con la genuina salvación, a través de la iglesia. Por lo cual afirmamos que la iglesia, es el origen de la salvación. En ella depositó Jesús el mensaje salvífico. En ella se mantiene la enseñanza salvadora. En la iglesia se experimenta la nueva vida generada por el nuevo nacimiento. En ella se sale al mundo a anunciar la vida nueva regenerada por Cristo Jesús en la cruz y en su muerte. Es en la iglesia. Ahí comienza. Mi madre me llevó a los 15 años, cuando era yo un espagueti, un chamaco flaco y tonto, a un garage de una casa. Al garage, ni siquiera era un lugar así tan propio, era una casa que abrió sus puertas. Bendito sea el Señor, que ahí encontré la salvación de mi alma. Ahí escuché, en medio de los santos. ¿Usted dónde escuchó? ¿Dónde lo salvó el Señor? Es en la iglesia. En ella hay salvación, en ella hay restauración, en ella hay regeneración, a causa de la muerte de Cristo para nosotros. El favor de Dios, en ella está la gracia de Dios, que nos dio inmerecidamente a su Hijo. Inmerecidamente, porque éramos unos malhechores, porque éramos transgresores, porque éramos sin piedad, éramos todo lo que le pueda yo enlistar, todo eso éramos, y no merecíamos más que la muerte, y Dios en su infinita gracia decidió que no muriéramos. Esa es la gracia y misericordia de Dios manifestada. La salvación se desarrolla cuando el creyente en Cristo se transforma, impactando positivamente su entorno, convirtiendo un ambiente hostil en uno de cordialidad. ¿Cómo era su casa antes de Cristo? Vamos a la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era su hogar? Antes de Cristo. Nomás échele cuentas. ¿Cómo era su vida interior antes de Cristo? Se transforma impactando positivamente su entorno, convirtiendo el ambiente hostil en un ambiente de cordialidad, convierte una casa que vive en maldición en un hogar armonioso, amoroso y abrigador. ¿No le gustaría? Los que ya lo viven, bueno, sígale, pero los que no, ¿no le gustaría que la hostilidad y las maldicencias de la casa, donde se maldicen unos a otros y se denigran unos a otros, se convirtiera en un lugar de armonía, de paz y de amor?
que toda esa falta de respeto y toda esa iniquidad se convirtiera en un lugar donde se respira amor, armonía y respeto? ¿No le gustaría? Eso hace Cristo. Eso es lo que Cristo hace en medio de su iglesia. Y le digo una cosa, eso es salvación. Para que me entienda mejor, hermano. Cuando uno dice, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador, verdaderamente porque entendió que es transgresor y que ofende a Dios, es el primer paso. Es la entrada, es la puerta de entrada. Pero a partir de ahí, se suscitan una serie de eventos que están dentro del evento de la salvación. Lo primero es que reconozco, ¿verdad?, el error y voy a caminar ahora en una vida distinta. Diga vida distinta. Es que yo quiero que quede bien claro para todos y para todas que cuando uno es cristiano, verdaderamente, la vida es distinta. Usted no pretenda seguir siendo la misma persona, haciendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando lo mismo, relacionándose de la misma manera con la gente que lo influye para el mal y pretender decir que usted es un cristiano. No, eso es imposible. Cuando uno llega a Cristo, déjeme darle una, no sé si es buena o mala noticia, usted tiene que dejar a sus amigos, a esos que influyeron, a esos que le hacen mal, a esos que le dicen, compadre, ven y tómate una chela aquí conmigo. Compadre, ven y ven. A ver, mira esa muchacha, vamos tras la muchacha. Mira que hay una lanita, mira, vamos así, nos ponemos la del Puebla, ¿verdad? Y tú la mitad, yo la mitad. Usted va a tener que dejar todo eso si usted quiere y pretende ser verdaderamente de Cristo. Ahora va a decir usted, no, pues está bien difícil. Además, ni puedo, me encantan las muchachas de minifalda. No puede pasar una que tenga tantito escote que ni lo pretendía porque yo se lo bajo hasta acá con la mirada. Así éramos, Silvia. Lo que estoy diciendo son realidades, o sea, no, el 11º mandamiento, ¿cuál es? No os hagáis. Sí, a veces así, ay, ¿de qué estará hablando el pastor? ¿No? Si así éramos. Así éramos, lujuriosos, libidinosos, ladinos, mentirosos, todo eso éramos, lo dice la palabra de Dios, el fruto de la carne. Dice, ay pastor, si yo tengo 50 años, como lo ha testificado Tulio, si yo tengo 50 años, pastor, usted no pretenda que un hombre que ha vivido 50 años allá, por favor, quiere que usted sea un ángel. Quiero que seas más que un ángel. ¿Sabes que nosotros somos más que ángeles? Somos hijos de Dios, redimidos, lavados, perdonados, transformados, santificados por la sangre de Cristo. Aleluya. Tengas 50, tengas 60, tengas 80, Dios puede. Dios puede. Entonces, una casa en maldición, un hogar, puede ser transformado. Los vínculos rotos se restauran. ¿Ya te estás divorciando de tu esposa? Ven a Cristo, conviértete, de a de veras, no digas que estás convertido. Los de Dios no se divorcian. Los que somos de Dios no nos divorciamos. Punto. Es que usted no sabe, no. Si ella y tú están en Cristo Jesús, no se van a divorciar. Si uno de los dos rompe el pacto, pues que sí. Pero si los dos están en Cristo no hay manera. Entonces los vínculos que estaban rotos se restauran. Las ofensas se convierten en bendiciones. Antes maldecía a mis hijos, les decía que eran unos tontos y de ahí para arriba, ¿verdad? Y cuando yo encontré a Cristo supe que jamás mi boca volverá a pronunciar una sola palabra denigrante a mis hijos, porque yo estoy para bendecirlos y engrandecerlos con mis palabras y construirlos con mis palabras. Por eso anda tanta gente doblada allá afuera,
porque sus padres los maldijeron, sus tíos los maldijeron, los abuelos los maldijeron, los maestros los maldijeron, todo el mundo los maldijo y creyeron que eran unos malditos y se quedaron en eso. Por eso no maldecimos, bendecimos con nuestra boca. Eso es salvación en medio de nosotros. Es la manifestación de la salvación en medio de nosotros. Salvación es decirte bien. A mí me gusta mucho que el pastor Carmona, cada vez que le digo, Pastor Carmona, mira, me compré una sala nueva aquí. Él llega y dice, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo se goza el pastor? Me encanta eso. Yo veo que de corazón se goza de que yo haya logrado poder tener una sala nueva en la casa. Y llega y se sienta, hermano, qué bonita está, y la disfruta. ¿Verdad que así es toda la gente? Que te dice, qué bendición que prosperes, me encanta. Es salvación, pastor. Te mueves en la salvación, te mueves en la gracia de Dios, te mueves y eres capaz de reconocer el bien de los demás y gozarte con ellos porque fuiste salvado, porque Dios te dio una naturaleza salvada, porque el egoísmo y la mezquindad ya no son parte de ti, Dios lo hizo en tu corazón. Y te puedes gozar con el que se goza y lloras con el que se lamenta, porque hay una nueva naturaleza en ti y no vino de tu esfuerzo y no fue una así, concéntrate así metafísicamente para que las cosas sucedan. No, vino de Dios, es la obra del Espíritu transformadora en un corazón egoísta, en un corazón envidioso, en un corazón de lujuria, en un corazón ladrón. Viene el Espíritu Santo y te dice, no robarás más. Y te da las posibilidades naturales para que no vuelvas a hacerlo. Cuando tú intentes volver a hacerlo, decir, no, ya no lo haré. Es la obra preciosa del Espíritu Santo en medio de la iglesia, que se manifiesta en tu vida para que seas una persona diferente. Aleluya, aleluya. Las ofensas se convierten en bendiciones, como lo expresa Jesús en el Evangelio de Lucas. Sanidad para el quebrantado de corazón, libertad a los prisioneros, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los presos. Eso es salvación en medio de nosotros. ¿Quién ha experimentado eso? Levanta su mano. Esto es iglesia. Es iglesia. Aquí, entre nosotros. Imperfectos, la regamos. Perdóname, Fer, si en algún momento mis palabras, mis acciones, mis actitudes te han ofendido, mis olvidos. Yo soy distraído en muchas cosas, en otras no. Luego yo veo que ahí se andan sacando la lengua una a otra, y tú eres de acá y nosotros de allá, y con ella no, y con él sí. Yo veo eso aquí en la iglesia. Digo, Señor, dales para arriba, crécelos, desarróllalos. Son niñerías. Pero eso no quita que la salvación de Dios está en medio de nosotros, redimiéndonos. Aleluya. La salvación culmina y no es en el término de la vida. La salvación no termina cuando la vida humana se acaba. Eso es un concepto muy católico, ¿no? Ya por fin me morí, como ya no voy a pecar, ya la libré. Como ya no voy a tener malos pensamientos, ya abrí. ¿Qué? Eso es una cosa absurda, una falta de entendimiento muy grande. Como si mis acciones pecaminosas fueran más grandes que la cruz de Cristo. Ya pequé, ya estoy perdido, ya. No. No es esa la idea. La salvación, fíjese qué maravilloso, la salvación culmina. Es decir, se completa
en un corazón satisfecho de haber hecho la voluntad de Dios, tal como Pablo lo expresa a Timoteo después de haber entregado la vida por la iglesia, diciéndole, escuche esto, dice Timoteo, predícale a la iglesia. En una etapa de la vida de Pablo, cuando él ya es un anciano, ya está para jubilarse, y le voy a decir de qué manera, y ya está viejo, ya está cansado, ya está en la parte última de su ministerio, entonces él ha entregado la vida, ¿por quién? Por la iglesia, vaya cosa. Y pone a un pastor más joven, más nuevo, más vigoroso, y le dice, Timoteo, predícale a la iglesia. No dejes de predicarle, no dejes de exhortarlos, no dejes de molestarlos con la palabra, no dejes de incomodarlos, no dejes de bendecirlos, no dejes de darle buenas palabras, no dejes de decirles que están en lo incorrecto, no dejes de hacerlo, predícales, 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 a tiempo y fuera de tiempo, predícales la palabra de vida. Insta, redarguye, reprende, exhorta, sigue evangelizando y ámalos. Es la recomendación que le da Pablo cuando él ya se va a Timoteo, joven pastor. Cumple tu ministerio, Timoteo, cumple tu deber, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, aleluya. ¿Cómo culmina la salvación? Ahí. En una persona que sabe que su vida ya fue, que está aquí pero nomás espera el momento. Si no viene el Señor, yo ya, ¿verdad? Nos ha tocado ver gente preciosa en Dios que ya es anciana, que ya está ahí y te acercas, tu abuelita, ¿verdad? Que hermana Paulita, ¿cómo está? Abuelita, ¿cómo estás? Bien, hijita, bien aquí, pero ya quiero que el Señor me lleve. Es la culminación de la salvación. Es decir, no hay nada en el mundo, ni una fuerza, ni una persona, ni una ambición, absolutamente nada más en la vida que pueda desviarte del camino de Dios. Ya hiciste todo lo que te tocaba hacer, ya cumpliste el deber que Dios te puso a hacer, ya amaste a la iglesia, ya te diste para ella, ya la serviste, ya la enseñaste. Y ahora ya nada más estás esperando, diciendo, ahora chavo te toca a ti. Cuando yo esté viejito, Kevin, quiero decirte a ti. Quiero poder mirarte, Kevin, cuando yo esté ya bien betarrito, bien viejito, ¿verdad? Y poder decirte, Kevin, ven, síguele, hijo, síguele, tú también, Fer, síguele. Yo ya estoy pasita. Ya acabé la carrera, hijo. Ya culminó la salvación en mí, yo ya nada más espero a Él. Y no me ha muerto. Pero ya estoy listo. Te toca a ti. Yo ya nomás espero la corona incorruptible, la corona de justicia. Yo me siento a esperar mi recompensa. Y realmente la corona no es otra cosa que poder verlo. Eso es salvación. Cuando yo he cumplido con mi familia, cuando yo como varón hice lo que me tocaba. Yo tengo muchos errores, hermanos, y la primera que lo sabe es mi esposa. Tengo muchos errores y faltas y fallas, ella lo sabe, pero yo soy un hombre que entiende su deber. Como le dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Le está diciendo, cumple tu deber. Mantente en la salvación. ¿Sabes cómo te mantienes en la salvación, varón? Haciendo lo que te corresponde en tu casa, con los tuyos, con tus hijos. Amándolos, instruyéndolos, exhortándolos, encaminándolos a Dios.
Esa es la salvación tuya y la salvación de los tuyos. La salvación no se puede interpretar como el boleto que les decía yo, y que yo no sé los demás, que se salve el que pueda, yo tengo mi boleto y me voy. Pero ¿cómo crees que va a ser eso la salvación? Salvación son actitudes buenas para con los tuyos, para tus hermanos, para tu país, que se está cayendo en pedazos este país. Que tengas buen nombre, que tengas un perfil correcto para que tus hijos e hijas copien lo bueno que puedas tener, para que lo imiten. Eso es salvación. ¿Puedes entonces llevarle salvación a los tuyos? Por supuesto. Por supuesto que les puedes llevar salvación. La salvación puede ser descrita en ese sentido. Por tus hijos, ellos pueden describir si hay salvación o no hay salvación. Si yo le pregunto a cualquiera de estos jóvenes, le digo, a ver, ven, yo quiero evaluar tu matrimonio, yo le digo, a ver, ven para acá. Platícame. Te das cuenta que no hay nada. No hay nada. Puede haber dinero, puede haber bienes, puede haber no sé. Pero salvación no. No hay Cristo. No hay Cristo enseñado, no hay Cristo predicado. La exhortación del Espíritu a Timoteo para la iglesia es: predícales, enséñalos, exhórtalos, corrígelos, vivifícalos, ámalos. Pero es la misma aplicación para un jefe de familia. Predícale a tus hijos con el ejemplo. No con palabras, con el ejemplo. Exhórtalos, ámalos, y que se formen una buena impresión de ti. Eso es salvación. No puedo ir a buscar a otro lado la salvación, pues si no ejerzo la salvación que ha puesto Dios en medio de nosotros, ese mecanismo redentor. ¿Cómo redimes a tu hijo? Pues si yo no soy Jesucristo, ¿cómo redimes a tu hijo? Tú lo puedes salvar. El apóstol Pablo dice, ahí en Romanos dice, el Señor nos escogió a nosotros para que al autor de la reconciliación, a Jesucristo, ¿verdad? Dice, a Él lo puso para reconciliar al hombre con Dios. Y cuando Cristo se fue y murió, nos puso a nosotros para reconciliar al hombre con Dios. ¿Cuál es el hombre? Pues mi hijo y mi hija que viven en mi casa. Yo soy el que tengo que reconciliar con Dios a mis hijos. Si no, ¿quién más? O los acerco o los aparto. ¡Qué responsabilidad tan tremenda! Ya les he contado cómo vienen las hermanas a veces, discúlpeme que lo diga, pero dice, hermano, le traigo a mi hijo porque ese mal portado trae el diablo adentro. Hermana, su hijo ni trae el diablo adentro. Y lo mal portado es lo que ustedes le han enseñado. Es la reacción, es la imitación. ¿Dónde se aprende todo eso? Antes. En la iglesia, porque no lo sabíamos, vivíamos como perros y gatos. En la iglesia, fuente de salvación. Aquí se enseña a Cristo, aquí se conoce a Cristo. Amén. Ya voy a terminar, hermano. De manera que no puede haber salvación fuera del contexto del cuerpo de Cristo, ya lo dijimos. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Qué es bendición? Lo dice el texto, no me lo quiten de ahí donde estaba. Es la parte última del Salmo. Es ahí donde Dios envía ¿qué? Y vida eterna. Esas dos frases son salvación. ¿Sí, pastor? ¿Bendición qué es? Las dos componen, si las juntas, se traduciría en salvación. Porque bendición ¿qué es? Uy, pues que tengo un coche nuevo, qué bendición. Una casa acá en
Bosque Real, un departamento en Bosque. ¡Qué bendición! Eso no es. Esos son dádivas que Dios te da buenamente. ¿Qué es bendición? ¿Se acuerda cuando Dios habló con Adán y Eva y les dijo, miren, todo esto es de ustedes? Les dio la creación misma. ¿Qué Carlos Slim ni qué 8 cuartos? Ellos eran dueños de todo, lo hermoso y no adulterado de la creación. ¿Sí? Un clima perfecto, todo era de ellos. Y les dijo, multiplíquense, tengan hijos, ¿sí? Administren bien la tierra, todo es suyo. ¿Qué más querían? No les hacía falta. Les dijo, para comer es esto y para comer esto, nada te falta. Y agrega algo más después de haberles dicho todo eso. Dice, y los bendijo. ¿Quiere decir que no era nada de lo que nos habías dado? Sí, eso era la provisión de Dios. Pero entonces, ¿por qué dice, y además los bendijo? ¿Qué significa? Caminó con ellos. Su presencia estaba con ellos. Puedo ser muy próspero, puedo tener muchas cosas, pero puede ser que Dios no camine conmigo. Quiere decir que ahí envía a Dios ¿qué? Su presencia, su favor, su gracia en medio de nosotros. ¿Y qué más? Vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Es que cuando me petateé me voy a ir al cielo allá a tocar un arpa. Calidad de vida. Vida eterna, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo que has enviado. Y cuando tú conoces a Dios y al Hijo, tu vida se transforma. Póngase de pie, por favor. Aleluya.